Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por estos minutos con nosotros y bueno, la pregunta es ¿cómo estamos ¿no? Con esta enfermedad, con el dengue específicamente en Río Cuarto, en la región? Bueno, a ver, lógicamente si bien estamos todos en una alerta escuchando los casos, cómo van aumentando, ya sea en Argentina como en distintas provincias de Argentina y en nuestra provincia en lugares puntuales, principalmente en lo que es Córdoba Capital, en Villa María, donde en San Francisco, estos departamentos que también tienen un importante ascenso de casos. Nosotros, en lo que corresponde al departamento de Río Cuarto, no tenemos, gracias a Dios, no hemos tenido, digamos, un aumento de casos, se han mantenido bastante estable la cantidad de casos reportados, si bien se vigila permanentemente a todos aquellos casos que tienen un laboratorio compatible o síntomas compatibles, pero no hemos tenido casos, digamos, en gran cuantía. Y digamos que la vigilancia se está haciendo, no dejamos de vigilar, no dejamos de sospecharlo, más sobre todo en aquellos pacientes que vienen o que viajan o que vienen de otras localidades. En otras regiones, digamos, tenemos un estado de circulación en donde ya también el comportamiento y el diagnóstico es diferente porque ya es por nexo epidemiológico. Doctora, ¿cuáles son específicamente los síntomas del dengue? Los síntomas principalmente es fiebre, sí, que es el síntoma primordial, fiebre, cefalea, alteración del sensorio, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor en el cuerpo, sí, a lo que llamamos mialgia. Esos son los síntomas más frecuentes que vamos a tener. Ante esos síntomas, sí es que se tiene que hacer la consulta a un centro de salud y ahí, digamos, se aplicará el protocolo que se va modificando con el tiempo de acuerdo a la zona, pero se hace un control médico. Lo más importante es la sospecha y el control médico de ese paciente. Y independientemente, sí. No, termine, por favor. Sí, no, independientemente de que llegue a un diagnóstico inmediato, sí, con que tiene todos los signos y todo el laboratorio para la sospecha. Hoy, digamos, el protocolo de diagnóstico es diferente, como te decía, que es muy dinámico. Ya con un paciente con un cuadro y con una sintomatología compatible, ya podemos hacer, o que fue a una zona de circulación ya importante, ya se puede hacer el diagnóstico sin ni siquiera llegar a un test, ya directamente con la sintomatología y con el laboratorio de rutina, ¿sí? Donde produce una alteración de los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Ese laboratorio, esos análisis, se están haciendo en las entidades públicas o se les pide a los pacientes que lo hagan en forma privada? Mira, el laboratorio tiene que ser un laboratorio básico, que es un laboratorio común de los síntomas, sumado a un laboratorio de sangre donde vamos a tener un conteo de lo que es los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, las enzimas hepáticas y lo que es la función renal. En base a eso ya podemos nosotros llegar a un diagnóstico más que aproximado, ¿sí? Después, aparte está si hacemos o no el diagnóstico, si le sumamos a eso, ante alguna duda de fuera de esas dos cosas anteriores que te dije, vemos si le tenemos que sumar un test rápido para dengue o una PCR para dengue, ¿sí? La forma diagnóstica va variando con respecto a los días y con respecto a los protocolos de diagnóstico, ¿sí? Es muy dinámico. Claro, escucho que hay PCR para dengue también entonces. Claro, pero va a depender del tiempo de evolución, de los síntomas y de la fiebre, ¿sí? No, hay varias opciones de diagnóstico y todo depende de los días de cursada la enfermedad, de cuántos días lleva cursada al momento que se toma esa muestra, ¿está? Sí. ¿Y cuánto dura esta enfermedad con síntomas? Y supongamos que una persona empieza con fiebre, ahí nomás tiene que consultar al médico o tiene que pasar varios días. Sí, lo indicado es que inmediatamente consulte, y más si son niños, si son lactantes, embarazadas,
pacientes que tienen otras enfermedades, diabéticos, hipertensos. Es lo más importante que ya con 1 o 2 días de fiebre y no hay un foco evidente, distinto, no hay un origen claro de la fiebre, consulte con su médico, para que este médico le pida, la revise y le pida un laboratorio básico de rutina, que con eso nos aproxima, ¿sí? Doctora, buenas tardes. Tomando Sí, algunos números, algunas cifras, aquí en nuestro país durante las primeras 10 semanas del año, el número de casos de afectados por dengue es 11 veces mayor al mismo periodo, pero del año anterior. ¿Por qué se puede dar este incremento en los casos? Bueno, tiene que ver, tiene que ver un poco, obviamente, que lo dijiste recién, que no nos está ayudando el clima, no nos está ayudando para nada. Se está instalando un ciclo del dengue acá en Argentina que probablemente, más allá de que tenga picos cíclicos cada 4 o 5 años, que eso ocurre en todos los lugares del mundo donde hay dengue, pero nos está ocurriendo a nosotros de que no solamente se da principalmente en las provincias habituales, que está en muchas partes del año y están, como lo que estamos viviendo nosotros ahora, se presenta en Argentina, como en Salta, Chaco, Formosa, son lugares que habitualmente tienen esto y tienen más casos. Está el clima, el cambio climático nos está, digamos, jugando a nosotros también una mala pasada y por ahí no nos está ayudando, y que está permitiendo que el ciclo del mosquito sea diferente también, ¿sí? Eso es una situación que suma a que estemos ahora y que se estén acortando esos periodos de impas en donde no teníamos casos o eran solo de viajeros y eran pocos los casos. Ahora se están acortando esos periodos de impas. A nivel nacional escuchaba a infectólogos decir que se espera un pico para Semana Santa. ¿En eso ustedes mantienen como una alerta al respecto? Sí, lógicamente, porque obviamente se produce una gran movilización de gente. Es un fin de semana muy largo, más de lo habitual. Son unas vacaciones en donde se produce mucha movilización de gente y lógicamente van a lugares en donde hay una circulación activa, donde probablemente también se pierde un poco el cuidado y la prevención que es necesario mantenerla para evitar un contagio en contextos de estas mini vacaciones. Entonces hay un relajamiento en donde no nos olvidamos de prevenir, principalmente con el uso de OFF y también estar atento a la sintomatología que podemos llegar a cursar en estos días. Doctora, 2 cuestiones. Por un lado, ¿deja secuelas el dengue en el cuerpo en cuanto a, no sé, sensación de cansancio o algo más, alguna otra cosa? Y por otro lado, las vacunas, algunos consideran que no hay que vacunarse ahora, sino si han tenido la enfermedad en unos meses más adelante. Mira, con respecto a un síntoma que puede llegar a quedar, sí puede quedar, como muchas virosis producen un cansancio posterior, ¿sí? Un decaimiento entran en un estado obviamente de convalescencia, o sea que sí va a haber una repercusión en cuanto al cansancio o el dolor en el cuerpo, o mialgias que pueden a veces persistir en un tiempo. Y con respecto a la vacuna, no estaría ahora esta vacuna en el calendario de vacunación, ¿sí? Pero ¿por qué? Incluso en Brasil no es una vacuna que esté puesta en todo el país masivamente. Hay un estudio, obviamente, de base científico que prueba y está midiendo permanentemente en qué lugares realmente hay indicación de colocar una vacuna. Son distintos serotipos los que hay que cubrir. Cubre los 4 serotipos, pero con más fortaleza a 2 de ellos. Y bueno, y sí está indicada colocarlos en aquellos, hoy por hoy, en aquellos que han tenido la enfermedad. No es una vacuna para poner masivamente hoy por hoy, por la situación epidemiológica nuestra, que quizás el año que viene, tenemos otra situación. Pero es una vacuna que a aquella persona que haya tenido la enfermedad sí puede estar indicada colocarla. No está en el calendario de vacunación, es una vacuna que se tiene que adquirir, claro, la tiene que comprar, ¿sí? Pero que tiene que cumplir ciertos requisitos y una valoración médica que realmente permita colocársela.
Doctora, ya para ir terminando, porque sabemos que está trabajando, llegó a nuestra mesa de trabajo un informe y opiniones de algunos científicos del país que consideran que a lo mejor Argentina se tendría que declarar país endémico a raíz del dengue. ¿Esto es cierto o no? Mira, sí es algo que, es lo que te decía, quizás el año que viene haya que evaluarlo de alguna, o sea, haya que evaluarlo. Esto es muy dinámico. Hoy, en este momento, no está. Pero, vuelvo a decir, semana tras semana van incrementándose probablemente los casos y hay que ver cómo se comportan estos últimos años y cómo será el año que viene. Ese espacio de intervalo en donde está tranquilo, hay que ver si se sigue achicando más como para decir que ya es algo endémico. En Brasil, que suele ocurrir esto mucho más frecuentemente que en nosotros, no está obviamente declarado como para colocar una vacuna, es en ciertos estados de Brasil, ¿sí? Bien. Entonces, esto es dinámico y es una valoración permanente, no solo de médicos, infectólogos, sino de epidemiólogos y especialistas en laboratorio, ¿sí? Bioquímicos, especialistas, virólogos que evalúan la situación. Bien, entonces hay que tener en cuenta la prevención, que es usar el OFF, como digamos que es una marca, pero claro, los repelentes, sí, repelentes, exactamente. Tal cual. Bien. Repelente y tener obviamente los cuidados no solamente externos con un repelente y el repelente, sino también interno dentro de su casa, con insecticidas para matar los mosquitos, el pasto corto, no tener el famoso descatarreo, sacar claro. todos aquellos elementos que contienen agua, limpiar incluso el lugar donde toma agua los perros, las mascotas, que ahí se adhieren todas las larvas de los mosquitos y pueden vivir muchísimo tiempo. ¿Está? Bien. Es básicamente con cuidados mínimos dentro de la población y dentro de cada casa se pueden hacer, son gestos de prevención y de cuidado, ¿sí? Que ayudan muchísimo.